Buenas tardes a todos. Eh, Hoy me tocó hacer la disertación sobre el tema pruebas benditas, que está tomado del libro Victoria sobre la depresión, psicografiado por Divaldo Franco y la autora espiritual Juana de Angelis. Eh, el libro, pues, es muy interesante, haciendo un pequeño repaso. Perdón, ahí está bien. Haciendo un pequeño repaso, venimos hablando de una serie de temas. El tema que le precedió al tema actual eh, habla de la fe, de cómo podemos nosotros robustecer nuestra fe a través del sufrimiento cuando está bien enfocado, y de la importancia que eh, esa fe esté robustecida a través del conocimiento y del razonamiento adecuado. No, si quieres lo puedes dejar apagado, si quieres, a ver, haciendo memoria de un punto específico. Entonces, hoy vamos a repasar o a leer sobre esta parte de las pruebas benditas. Entonces, lo primero que uno se pregunta es qué es una prueba, porque hay que definirlo, y a lo largo de toda la codificación y de todas las obras complementarias se nos aclara, se nos profundiza acerca de qué son las pruebas. Haciendo un pequeño repaso antes de entrar a fondo con el tema en sí de la tarea de hoy, las pruebas podemos recordar que son situaciones o experiencias de la vida que nosotros elegimos como espíritus antes de venir a la existencia actual. ¿Cuál es la finalidad de esas pruebas que nosotros elegimos? Avanzar en la purificación y el progreso. No se trata de un castigo arbitrario, sino es en esencia una oportunidad que todos tenemos, y esa oportunidad es pedagógica porque nos enseña a muchas cosas, a ejercitar las virtudes, a aprender virtudes nuevas, a aprender los diferentes matices que tienen las virtudes, en general, a ejecutar la ley del progreso en nosotros y en la sociedad. Entonces, las pruebas tienen un beneficio. Uno de los aspectos importantes de las pruebas es que nos ayudan a dominar nuestra voluntad, a resistir, por decirlo así, las tentaciones, las insinuaciones, y a fortalecer las virtudes, como lo habíamos dicho. En términos generales, los guías de la humanidad a lo largo de la codificación nos han explicado que Dios permite las pruebas para que nosotros seamos responsables de nuestros actos y, mire, adquiramos el mérito de nuestro progreso. Entonces, teniendo eso presente, tenemos de este capítulo de benditas pruebas, tenemos un punto de partida. La autora espiritual aquí nos habla de que, sin contar con las expiaciones dolorosas, o sea, aparte de esas expiaciones dolorosas o de las encarnaciones dolorosas, que son indispensables para el reequilibrio espiritual, las pruebas constituyen un bendito elenco de experiencias iluminativas, gracias a las cuales es posible una existencia digna, avanzando en el rumbo hacia la felicidad. Eh, esto que ella menciona es muy interesante y muy importante, porque mire cómo lo compara ella, que las pruebas son un elenco iluminativo de experiencias. Cuando uno se imagina un elenco, se imagina un auditorio, o un conjunto de personas que están haciendo algo. Hablan, por ejemplo, en la televisión dicen, no, el elenco de tal programa. Entonces habla de un conjunto de personas que tienen una función específica, en una obra de teatro, en un programa específico. En nuestras vidas las pruebas se constituyen un elenco, o sea, cada prueba tiene una función en el recorrido de nuestra existencia, tanto la actual como la existencia futura. Entonces, es importante en este punto preguntarse si estoy pasando por una prueba, o estoy entrando en una, o vengo saliendo de una. En cualquiera de esos tres puntos, siempre preguntarse, ¿qué me está queriendo decir esto a mí? ¿Qué debo transformar en mi vida? ¿Qué virtud tengo que empezar a cultivar? ¿O qué virtud estoy cultivando a través de esta prueba y debo magnificarla a través de ella? En pocas palabras, ¿cómo voy a utilizar la experiencia que estoy viviendo para crecer? Bueno, las pruebas, la autora nos dice que son parte de un programa de recuperación moral.
Normalmente durante el transcurso de las distintas existencias, incluida la actual, ocurren fenómenos que causan dolor y nos llevan a la sombra o nos ubican en nuestro lado sombra. Entonces, este programa de recuperación moral hace que nos ajustemos sobre esa conducta rebelde o esa conducta equivocada que hemos estado teniendo y nos ayuda a reubicarnos en el lugar, en el lugar correcto. Entonces, en el ejercicio que se planteó hace un minutico en la pregunta, eh, no sé si es retórica, bueno, en esa pregunta que dijimos ahorita, el que decía, ahora voy saliendo, estoy entrando en una prueba, ¿qué significa esto para mí? Entonces la siguiente pregunta es, ¿en qué me estoy equivocando? ¿En qué he estado siendo, por decirlo así, rebelde? ¿De qué manera esto me está llevando a mi lado oscuro o a mi lado sombra? Y eso es importante porque cuando hablamos del lado sombra, en este caso, estamos hablando de acercarnos hacia la depresión, de mirar hacia algo que causa dolor y tristeza, y causa un dolor y una tristeza muy profunda. Más adelante vamos a ver el impacto de eso en la vida diaria. Entonces ahora se pregunta uno, bueno, esto es un programa, yo estoy participando activamente de él, empiezo a ser consciente de ese programa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué virtudes tengo que desarrollar o tengo que empezar a aplicar para mejorar en este programa que está transcurriendo en mi vida actualmente? Aquí ella nos continúa diciendo que el dolor es un transformador interior y es una visión que se nos ha estado enseñando en el Evangelio. Se habla de sufrir bien y sufrir mal y acerca de la importancia de sufrir bien, que es aprovechar la oportunidad para crecer. Aquí el autor espiritual nos recalca que el dolor siempre se le acerca beneficio. O sea, nosotros nos aproximamos hacia un beneficio cuando estamos sufriendo. Está en nosotros el descubrir o el disfrutar de ese beneficio. El dolor opera en él las transformaciones interiores que lo capacitan en el espíritu, claro está, que lo capacitan para mejor discernir, para actuar entre el bien y el mal, lo correcto y lo dañino, madurándolo psicológicamente para nuevos y oportunos emprendimientos liberadores, perdón. Entonces, ¿cuál es la importancia del dolor que se siente en una prueba? La importancia del dolor radica en que nos ayuda a madurar psicológicamente. Eh, Exponerse o estar pasando por una situación bastante dolorosa, nadie quiere vivirla. Todo el tiempo buscamos cómo no vivirla y sacarle el cuerpo y eso no está mal. Pero hay momentos en los que definitivamente no podemos evadir ese dolor y nos vemos individuos en una situación molesta, dolorosa, triste y muy profundamente, que nos afecta muy profundamente. Entonces la pregunta es, bueno, ya sé que estoy en una prueba, ya sé que estoy sintiendo dolor, ya sé que lo estoy viviendo, ya sé que tengo que vivirlo bien, o sea, sufrir bien. Entonces ahora, ¿cómo puedo empezar a sufrir bien del dolor? Eh, Primero, teniendo claro que eso nos va a ayudar a madurar psicológicamente. Y madurar psicológicamente implica abrir nuestros horizontes a cambios de conducta importantes que la ciencia ha demostrado que se observan en el sistema nervioso y en todo el cuerpo físico. Inclusive, recordando un poco un capítulo sobre la terapia del perdón que está en el libro Liberación por Amor de la misma autora espiritual, ahí nos explica cómo cambia el sistema endocrino, cómo cambia el sistema cardiovascular cuando alguien empieza a perdonar. Entonces, si hay efectos de transformación físicas eh, y obviamente espirituales y morales cuando se empieza a perdonar y, en este caso, cuando se empieza a observar de la manera adecuada o a vivir de la manera adecuada el dolor. Entonces, comenzamos teniendo claro que vamos a buscar con él una madurez psicológica. ¿Cómo buscamos esa madurez psicológica? Bueno, ella nos explica que el dolor, a pesar de lo negativo que pueda parecer el término, nos puede traer alegrías, descubrimientos y evaluaciones de progreso. Voy a tratar de mover esto.
y evaluaciones del progreso. Ellas nos dicen, en uno de los apartes, el curso existencial es rico en alegrías y descubrimientos de los tesoros de la vida. Algunas veces se presentan las pruebas que pueden considerarse como evaluaciones del desarrollo de intelecto moral, como técnica pedagógica para fijar el aprendizaje, como recurso de promoción a un estadio superior. Entonces, lean con detenimiento la idea que está ahí plasmada. Estamos hablando del dolor, ya somos conscientes de él, ya sabemos que tenemos que aprender por más que duele. Entonces uno empieza a razonar sobre el dolor. Entonces nos recuerda, esa vivencia está rica de descubrimientos de los tesoros de la vida y de alegrías. Entonces, bueno, entonces ya esto implica que el dolor que estoy viviendo lo voy a transformar en una alegría, en una felicidad. Ya abro mi conciencia a esa experiencia, ya empiezo a vivir el dolor y sé que a través de esa experiencia, de esa vivencia, lo voy a transformar en alegría y me va a ayudar a madurar psicológicamente. Ahí nos dice ella que se presentan las pruebas que pueden considerarse como, uno, evaluaciones del desarrollo intelecto-moral. Entonces ya está la primera pregunta que nos hacemos. Esta prueba que estoy viviendo, ¿qué aspectos de mi capacidad intelectual y de mis capacidades morales está desarrollando? O me está mostrando hasta dónde la he desarrollado. Por ejemplo, mi capacidad de perdonar. ¿Hasta dónde soy capaz de perdonar? ¿Hasta dónde no soy capaz de perdonar? ¿Hasta dónde soy capaz de amar al prójimo como a mí mismo? ¿Hasta dónde me doy cuenta que llego y cómo debo trabajarlo? Luego, nos dice también que es una técnica pedagógica para fijar el aprendizaje. Supongamos que ya, eh, por poner una escala absurda, bueno, por poner una escala, he aprendido a perdonar de una escala de 1 a 10, 9. De pronto esta prueba me está haciendo repasar el nivel 9 que tengo de perdonar. No creo que estemos en nivel 9, pero ajá. Pero bueno, va solo un ejemplo figurativo. O sea, estamos en nivel 9. Bueno, ahora esta prueba de pronto me está enseñando a repasar cómo es que debo perdonar. Porque tal vez hace rato que no aplico el perdón, tal vez por no he tenido la necesidad de hacerlo, no sucedió nada y ahora esta prueba me está exigiendo que lo aplique. Entonces, es una virtud que nos ayuda a repasar. Luego nos explica que es una técnica pedagógica para fijar el aprendizaje. Recordemos que siempre se nos ha enseñado, o bueno, al menos yo sé lo que recuerdo, que la madre del aprendizaje es la repetición. Entonces, a través de la práctica, se va aprendiendo más y se va optimizando mucho más lo que ya uno sabe. Un ejemplo claro es cuando uno aprende a conducir. Le dieron en el pase y salí y manejó. Ya sabes manejar, pero no tienes todas las habilidades para enfrentar el sinnúmero de situaciones que se puede presentar mientras uno está conduciendo. Igual sucede con las pruebas. Cada prueba nos representa un sinnúmero de oportunidades diferentes en las cuales nosotros podemos poner en práctica las virtudes que ya hemos aprendido sin importar qué tan profunda o qué tan extensa sea esa virtud que hayamos aprendido. Y nos sirve como un recurso de promoción a un estadio superior. Bueno, ya esa parte es bastante evidente porque la práctica de las pruebas nos ayuda a evolucionar, a progresar, que es una de las finalidades y una de las leyes morales que todos, o sí vamos a tener que cumplir. Bueno, otro punto importante que nos ayudan las benditas pruebas, y bendito en el buen sentido, es a descubrir las tendencias inferiores y lo que está guardado en nuestro inconsciente. Porque uno está sentado tranquilo, no tiene problemas con nadie, evita los problemas, hace el bien a otros, si alguien le hace el mal a uno, no se continúa en esa trilla de estar devolviendo, no se venga, bueno, imaginémonos un montón de cosas, pero resulta que existe la ley del olvido y estamos aquí en esta existencia y tenemos muchas cosas en nuestro inconsciente. Entonces las pruebas nos ayudan a, como dice la autora, bien recibidas, esas contribuciones, o sea, las pruebas son unas contribuciones, nos ayudan a que nosotros vayamos adquiriendo resistencia para los enfrentamientos con las tendencias inferiores, o sea, lo que está en nuestro inconsciente, que periódicamente resuman del inconsciente y que necesitan ser liberadas
sin cualquier perjuicio. Entonces, muchas personas se preguntan, pero ¿por qué me pasa esto a mí? A todos nos ha pasado eso, pero ¿por qué me pasa esto a mí si yo me estoy portando? Me estoy portando bien, hago oración, leo, estudio, ta, 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 ta. Sí, pero recordemos que en esta existencia vinimos a trabajar, a hacer cosas. Y una de esas cosas es tener pruebas y poder superar o liberar esas cosas que están en nuestro inconsciente, guardadas en los más profundos pliegues del perispíritu. Y lo importante es sin perjuicio. ¿Cómo logramos hacerlo sin perjuicio? Cuando maduramos psicológicamente. Y maduramos psicológicamente a través de las pruebas, como lo hemos estado mencionando hace unos minutos. Si voy muy rápido me dicen y bajo la velocidad. Bueno, eh, viene una pregunta que es muy común, porque cuando se está triste o cuando una persona tiene depresión, no solamente arranca la depresión por lo que le está sucediendo en el momento en que empieza a sentirse deprimida, sino que es muy común que también empiecen a recordar cosas antiguas o cosas pasadas que le sucedieron y empieza a revivir y a resentir cosas. Entonces, ¿por qué recordamos lo más doloroso? El estado actual o la prueba actual se vuelve como la puerta que se abre a conectarse lo de ahora con lo de hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué recordamos? Nos dice el autor espiritual. No obstante, el hábito del bienestar, ahí me pasó por asuntos de tiempo colocar un gráfico que encontré bien interesante que explicaba esto, que nos habla, ese hábito de bienestar señala en esos momentos de aflicción de manera tan profunda que pasan a ser evocados con mayor facilidad que todo aquel arsenal de alegrías y preciosas conquistas que hemos tenido. ¿Qué sucede? Imagínense que nuestra vida es como una serie de círculos concéntricos, o sea, como un blanco, un circulito, y otro circulito más afuera, más grande. Entonces, en la medida en que nosotros crecemos, física y moralmente, vamos ampliando del circulito más chiquitico al más grande, al más grande, al más grande, como los blancos que aparecen en las películas. Entonces, eh, cuando uno permanece en un circulito de esto, eso es una zona de confort. Está uno ahí tranquilo, relajado, no está, aprendió cosas, se quedó quieto, no siguió desarrollando más las virtudes que tuvo y ¡pam! Llegó la prueba. La prueba lo saca uno de la zona de confort y lo ubica en una zona de miedo. Cuando uno está en una zona de miedo, empieza a activarse un sinnúmero de mecanismos en nuestro cuerpo, sobre todo en el sistema nervioso central, que nos llevan a echar memoria de lo malo que nos pasó y nos lleva a volver a vivir lo malo que nos pasó. Y la autora espiritual nos recuerda, uno de los ejercicios que hay que hacer para poder madurar psicológicamente es, en vez de echar mano de los recuerdos feos que tuvimos en el pasado, echa mano de los buenos recuerdos. Es mucho más fácil acceder a un buen recuerdo, pero como el automatismo que tenemos nos lleva a recordar lo malo, entonces nos vamos para las malas experiencias. No es que, un ejemplo, no, mi novio me terminó, dijo una muchacha en estos días. Entonces, y me terminó porque es que yo me acuerdo que yo siempre he sido así, grosera, patana, no sé qué, no sé qué. Entonces empezó a echarse un baldado de cosas, sí, de culpas y de cosas negativas y no está aprovechando la oportunidad del dolor para decir, oye, pero a mí me han pasado cosas buenas antes, yo hice esto, yo hice aquello, mira que soy feliz, estoy entera, muchas cosas. Entonces, lo que nos recuerda aquí el autor espiritual es que tenemos un arsenal, que es lo más importante, tenemos un arsenal de alegrías y preciosas conquistas. Y ahí es donde nosotros tenemos que echar mano para luchar contra la tristeza y la depresión. Bien, hay otra cosa importante que nos señala, es que yo intenté colocarlo ahí como la rumiación, y esa rumiación nos pone un vía crucis subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque pues somos nosotros los que estamos viendo ese aparente vía crucis o esa aparente cantidad de tormentos y de cosas malas, y empezamos a volver a rumiar sobre
no las virtudes, sino sobre las no virtudes y el mal que hemos vivido y lo mal que la estamos pasando y no empezamos a desperdiciar la oportunidad. Ella nos dice que muchos individuos desatinados viven obsesionados mentalmente con los acontecimientos aflictivos. Dan la impresión que su caminata fuera un viacrucis sin tregua. La vida es un columpio, un sub y baja. A veces estamos bien, después uno, por decirlo así, baja cuando se aparece, llega la prueba, llega la dificultad y se vuelve una subida cuando empezamos a, bueno, llegó la dificultad, voy a ver cómo la resuelvo, voy a echar mano de las alegrías y del arsenal que tengo de cosas buenas que han sucedido y que he aprendido. Entonces, una de las cosas que ella hace la advertencia para no caer en depresión o no volver a caer en depresión, si se está ahí, es no ser desatinados y no pasárnoslas rumiando u obsesionados, o sea, esa obsesión mental de estar repitiendo y pensando y repensando. Se dice rumiar porque es como los rumiantes, está masticando, como la vaca, el conejo. Entonces vuelve y piensa lo mismo, pero no se piensa lo mismo sobre las alegrías y las cosas buenas, sino sobre lo negativo. Es que yo no valgo. En esencia termina siendo pensamiento: yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy capaz, yo no tengo la fuerza, yo no tengo la energía, yo no comprendo, yo no entiendo. Entonces, esa rumiación hace que uno sea desatinado y se bloquee el camino de la madurez psicológica. Hay otra cosa importante con la cual tenemos que estar alerta cuando se está frente a una prueba y especialmente cuando esa prueba genera tristeza y depresión, es que asumamos el papel de víctimas. Este, y no solamente en la depresión, sino en muchas condiciones mentales y en muchas situaciones que no son consideradas enfermedad mental, ser víctimas o empezarnos a autovictimizarnos hace que nos estanquemos en ese proceso de madurez psicológica. La autora ahí nos recuerda que cuando estamos en ese papel de víctimas, nos detenemos en relatos amargos, como si fuésemos, ella lo llama ahí, ángeles perseguidos, un atestado de rebeldía e ingratitud. No sé si han tenido la oportunidad de conversar con alguien que ha estado con una depresión profunda o que está pasando por un duelo bastante severo. Uno empieza a descubrir dentro de ese diálogo que la persona se centra en repetir desde distintas aristas una situación amarga y penosa, como si la estuviesen persiguiendo, como si estuviese volviendo a revivir cada momento y cada detalle de esa situación amarga y dolorosa. Eh, y eso la autora espiritual lo llama un estado de rebeldía e ingratitud. ¿Por qué de rebeldía e ingratitud? Rebeldía hacia la prueba, porque estás en una prueba y, hombre, hay que aprovechar para vivirla y progresar. Y de ingratitud porque hay que dar gracias por la prueba. Ahorita vamos a ver una diapositiva donde ella nos explica esto lo de la gratitud hacia la prueba. Bueno, un aspecto importante para lograr equilibrar estas dos cosas que acabamos de ver ahorita haciendo un repaso, que es los recuerdos dolorosos, las rumiaciones de esos recuerdos dolorosos y el papel de víctima, es reconocer la abundancia que hay en guardar silencio. Cuando hablamos de guardar silencio, es guardar silencio con respecto a esos pensamientos. No hablamos de silencio físico, sino de silenciar o de apagar en nuestra mente esos pensamientos negativos o, o esos recuerdos o esas vivencias dolorosas y empezar a aprender de ellas y de la prueba que se esté viviendo. Dice la autora que son tantas las concesiones de paz y de salud, de inteligencia y de arte, y una lista de cosas más que nos han sido dadas a lo largo de esta y de otras existencias, que prácticamente con ellas pueden desaparecer los hechos que fueron penosos mientras duraron, dejando beneficios incalculables. Entonces, vuelve nuevamente el autor espiritual y nos dice: echa mano de la cantidad de cosas buenas que hay en tu existencia y en las existencias anteriores, en las cosas buenas que has aprendido. Reconocer que tenemos esa abundancia desde antes de la prueba, durante la prueba y apenas se está saliendo de la prueba es extremadamente importante para que esos aspectos negativos de las vivencias que hemos tenido se vayan reduciendo y se vayan desapareciendo. Porque si no hacemos eso, van a volver a vivir, van a volver a ser evocados, van a volver a salir y entonces vamos a estar
individuos en un círculo vicioso. Bueno, otro aspecto importante es evitar el patológico culto al sufrimiento. Eh, no sé si esa parte pues es bien interesante porque eso que ella llama el culto patológico al sufrimiento es muy común en nuestra sociedad. O sea, es una forma de decir el negativismo en el que a veces continuamente nos vemos inmersos. No, eso va a salir mal. No, ese edificio se va a caer. No, esa calle se va a llenar de huecos. Ya le hicieron nueva, pero ya se va a dañar. No, eso lo hicieron de malos materiales. No, eso que estoy haciendo no va a funcionar. No, ese negocio nuevo que me estoy emprendiendo, no, eso ya veo que se va a caer. O, por ejemplo, de padres hacia hijos. No, no hagas eso. Eso no va a funcionar, no te metas en ese negocio, vas a perder la plata. No estudies eso porque eso no hay trabajo para la gente que estudia esa carrera o que aprende ese oficio. No agarres ese empleo porque después no vas a poder ni siquiera disfrutar los fines de semana. Y así sucesivamente. Vivimos en un mar o un océano de pensamientos y de cosas negativas y podemos llegar a adquirir una postura que raya a veces, dice ella, raya a veces con la condición patológica de masoquismo, en detrimento de los eventos felices y favorecedores. Me acuerdo yo que donde está la oficina en la que trabajo, duraron casi 6 meses arreglando la calle y eso todo el mundo se quejaba de la calle, del polvo, de las ratas, de los ratones, mejor dicho. Pero nadie era capaz de vislumbrar la maqueta que habían puesto en la esquina en la entrada de las oficinas donde decía así va a quedar la calle. Ahora que la calle está amplia, es más cómoda, es más fácil cruzar, los negocios están fluyendo más, mucha gente se olvidó de todo lo que decía, eso es bueno, y están ahora disfrutando de eso. Entonces lo importante es que cuando estaban allá en esa época todo el mundo se quejaba y nadie era capaz de visualizar cómo iba a quedar, a pesar de que tenían la maqueta ahí enfrente. ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces en medio de una prueba de visualizar o de sentir o de vivir el resultado de esa prueba? O sea, hoy estoy en una prueba que me hace sentir triste por el dolor de la pérdida de un ser querido, por el dolor de cualquier cosa que causa depresión, porque la depresión la causan miles de factores. Este, Puedo vislumbrar a través del echar mano de las buenas experiencias que tengo, de las alegrías de ese arsenal que nos dice la autora, puedo vislumbrar cómo va a finalizar esta prueba. O sea, puedo vislumbrar el gran beneficio que voy a obtener de ella. Eso implica separar eh, lo que pueda ocurrir física o materialmente del beneficio moral, que es en lo que nos estamos centrando. Entonces, evitar a toda costa el culto patológico del sufrimiento, o sea, es anticiparnos, es decir, que cuando nos encontremos frente a situaciones negativas no estemos participando activamente de ellas para que podamos aprender a proyectarnos. Bueno, otro factor importante, ya evitamos algo, es mantener una actitud lúcida, o sea, tener una gratitud continua por el sufrimiento. Una actitud lúcida debe ofrecer al individuo el sentimiento de gratitud por el sufrimiento, llegando incluso a amarlo debido a los beneficios que proporciona. Pareciera, ¿cómo? Sí, pareciera bastante contradictorio o paradójico, pero no tiene nada de paradójico. ¿Por qué? Porque como ya hemos aprendido, o sea, no es la prueba y el dolor lo malo, en lo que nos tenemos que centrar en la oportunidad que se nos está poniendo enfrente de nosotros para hacer cualquiera de la lista que ahorita la volvemos a repasar, la lista de cosas que nos ayuda a hacer la prueba. En pocas palabras, desarrollar virtudes o progresar. De tal manera que hay que mantener siempre una actitud de un agradecimiento profundo por esas pruebas. Ese agradecimiento profundo hace parte de esa autoiluminación, porque acá en este mismo libro vamos a ver un capítulo que se llama autoiluminación, y esa autoiluminación la podemos conseguir a través de las pruebas, pero no vamos a autoiluminarnos si no aprendemos a aprender, perdón, vale ya la redundancia, si no aprendemos a utilizar las pruebas como estrategia pedagógica en nuestra vida. Entonces, otra cosa que nos recomienda, que nos aconseja y nos recuerda el autor espiritual es tener esa actitud
lúcida de gratitud por el sufrimiento. Ahora ella nos da unos ejemplos de eso, una actitud, unos ejemplos bien interesantes de personas que a lo largo de su existencia en este mundo de expiación y pruebas tuvieron esa actitud lúcida y de gratitud por las pruebas, aprendieron de ellas, sufrieron bien en vez de sufrir mal y transformaron el sufrimiento en ocasión de alegría y felicidad tanto para ellos como para otros. Un ejemplo de esto, el primer ejemplo que nos coloca la autora es Helen Keller. Eh, Pueden irlo leyendo y lo voy contando como la historia de ella. Ella nació ciega, sorda, muda. Le hace acordar una canción de una artista famosa, ciega, sorda, muda. Pero a ella la caracterizaba algo, que vivía en constante alegría y se tornó en sembradora de esperanza y de buen humor para millones de otros seres atormentados en sus expiaciones rectificadoras, habiendo dedicado la existencia a motivar al prójimo a través, mire, de memorables discursos y hermosos libros. Era una autora. Obviamente daba discursos, pero a través de otra persona. Ya había adquirido una serie de lengua, de forma de comunicación con sus manos y a través de señas que tenía alguien pues, que la ayudaba. Bueno, otro ejemplo es Luis Braille. El nombre es evidente, nació ciego. Él fue quien inventó el sistema Braille que hoy ayuda prácticamente a todas las personas que tienen la discapacidad visual en todo el mundo. Se volvió lo que él hizo un lenguaje universal para quienes no pueden ver. Quienes no pueden ver están en una expiación o en una prueba. Y ese es un lenguaje universal que los ha ayudado a poder estudiar la escuela, estudiar la universidad, trabajar, comunicarse adecuadamente, entender lo que le dice. Muchísimas cosas gracias a la invención de este señor Luis Braille. Luego nos recuerda a Beethoven, que era totalmente sordo. ¿Cuántas sinfonías no hizo? ¿Cuántos conciertos no escribió? Y era totalmente sordo. Pero en medio de ese silencio que había físicamente, a través de sus otros sentidos fue capaz de crear obras maestras que deleitaron y continúan deleitando a muchas personas. Al principio no se escuchó, pero yo había puesto un cortico de la sinfonía que menciona la autora espiritual ahí, que es bien bonita. Aquí está otra persona, otro ejemplo que nos da ella, que es Vincent Van Gogh, un pintor famoso. En su época, pues no le paraban mucha bola a los cuadros de él. Hoy en día, después que ya él falleció, creo que fue el cuento, que se dieron cuenta la calidad y lo impresionante que eran las obras de él. Y bueno, ya son parte de un patrimonio histórico de la humanidad. Y él era esquizofrénico. Tenía una enfermedad mental bastante seria. Y él, a pesar de esa enfermedad mental, consiguió pintar con esmero realismo y logró reflejar su estado interior y cómo interiormente él veía el mundo. Y se volvieron unas pinturas costosísimas y que deleitan la vista de quien las mira. Ese es un autorretrato de él. Imagínense, pintarse a sí mismo. Uno piensa en un esquizofrénico y la forma como se pintaría o se dibujaría a sí mismo sería totalmente distinta. Sin embargo, ese gran esfuerzo por, a pesar de la prueba en la que estaba, controlar todo lo negativo que había dentro de su mente para pintarse a sí mismo de una manera natural y correcta. Otro ejemplo que nos da es Alejandro Guiño. Es un escultor brasilero que él tenía lepra por enfermedad de Hansen, es lepra. Eh, lo característico de esto, mientras leen el texto de ahí, es que existen varios tipos de lepra. Un escultor va esculpiendo con el tacto y obviamente con todos sus sentidos, pero el tacto le ayuda a martillar y a usar bien el cincel y el martillo. El asunto es que muchas veces, muchas personas que tienen lepra, la lepra causa anestesia, entonces se pierden sensaciones físicas. Entonces imagínense, él es el escultor
trabaja con la percepción física de las cosas y tenía una enfermedad que le bloqueó, le dañó esa percepción física de las cosas. Y él aún así se esforzó mucho, no se echó a la muerte ni al negativismo de que ya yo no siento cómo hacer las cosas, entonces no las voy a poder hacer, no soy capaz. Y continuó y hizo grandes esculturas. La más famosa es esta, creo que se llama Los 12 profetas, que está en una iglesia en una ciudad de Brasil. Y el último ejemplo que ella nos recuerda es el Luis Pasteur. Pues todo el mundo sabe de Pasteur, ¿no? La pasteurización, leche pasteurizada. Este, Gracias a Luis Pasteur, hoy en día nos hacen operaciones, nos podemos poner una inyección, nos podemos tomar medicamentos que no tienen infecciones y no nos infectamos con algo que nos va a curar. ¿Por qué? Porque él descubrió que existían unos organismos pequeñitos, las bacterias, y descubrió cómo eliminarlos de muchos entornos en los que son dañinos. Lamentablemente él murió de tuberculosis y paradójicamente también, pero en esa época no había mucho tratamiento para la tuberculosis, pero el esfuerzo que él hizo, superándose a sí mismo a lo largo de la infección, porque la tuberculosis es una enfermedad crónica que va destruyendo poco a poco el cuerpo, él no se dejó, no permitió que el negativismo del sufrimiento de esa prueba de la enfermedad de la tuberculosis fuera un obstáculo para él hacer algo bueno para sí mismo y para la humanidad. Entonces, viendo todos estos ejemplos, la autora espiritual nos recuerda que ninguno de nosotros estamos exentos de sufrimiento. Perdón, nadie atraviesa los caminos humanos exento de los sufrimientos. Queramos o no, vamos a tenerlos. ¿Por qué? Porque ellos son operativos que son consecuencia de la vida en la Tierra y nos recuerda, la Tierra planeta de pruebas y de expiaciones y no un paraíso por ahora. Entonces, queramos o no, vamos a tener pruebas. Queramos o no, vamos a estar en algún momento teniendo algún sufrimiento. El asunto va a ser no en el sufrimiento, sino en cómo lo afrontamos, en cómo lo vemos y cómo lo aprovechamos. Entonces, ella nos sigue ampliando esta temática de bendecir las pruebas y recordando que nosotros tenemos que tener una vocación con respecto a las pruebas. Podemos ver las pruebas como una misión en medio de los límites que nos establece el cuerpo físico, la carne, el estar en la tierra, y que también sirven para reforzar nuestra dignidad y crecer. A través de los ejemplos que vimos ahorita y de muchos otros ejemplos que hay, ellas nos recuerdan mujeres y hombres valerosos con limitaciones e impedimentos casi superlativos. Solamente imagínense la primera autora, Helen Keller, ciega, sorda y muda, y escribió libros y desarrolló conferencias y ayudó a muchas personas en sufrimiento. Transformaron la existencia en un himno de alegría. Misioneros de amor y de la ciencia. Nosotros somos poseedores, no recuerdan, de 1000 recursos preciosos y el individuo no tiene por qué quejarse de las dificultades. Si nosotros estamos frente a una dificultad y empezamos a echar mano, como lo dijo ella, de las alegrías, de los beneficios, de las virtudes, no tendríamos por qué quejarnos de una prueba. Cuando son enfrentadas con sabiduría y superadas, ¿qué hacen ellas en nosotros? Incrementan nuestra dignidad y nuestra elevación moral. Y obviamente nos podemos sentir felices porque superamos las pruebas o adquirimos más habilidades y más virtudes. Nos recomienda continuamente bendecir las pruebas y a través de ellas seguir el modelo de Jesús. Nos recuerda que nada acontece que no tenga razones importantes. En lo que al sufrimiento se refiere, es claro que tiene el papel de educador. Lo que pasa es que es un educador riguroso, pero también es gentil, pero al mismo tiempo es indispensable para el crecimiento espiritual de los seres humanos. Por lo tanto, nos invita a que nosotros continuamente reflexionemos sobre nuestros dolores, sobre los hechos de la vida de Jesús. Entonces, ahí se plantea una pregunta. Yo estoy viviendo esta prueba, este dolor, ¿qué habría hecho Jesús? Y uno puede decir,
No, pero es que Jesús era Jesús. Sí, pero Jesús pasó muy probablemente por donde nosotros estamos pasando. Entonces, sí, puede uno preguntarse qué haría Jesús y darse la respuesta y a partir de ahí actuar. Por ejemplo, es un ejercicio práctico que se puede intuir de todo lo que dice el texto del capítulo. Entonces, Jesús experimentó agresiones, escarnio, ya todo lo que ustedes y todos sabemos acerca de lo que vivió Jesús, culminando en la cruz de la deshonra, sin cualquier reclamación. Jesús vivió las experiencias más dolorosas que puede vivir un ser humano. Entonces Jesús las vivió y cuando Jesús se le presentó a María Magdalena estaba triste, deprimido. No, al contrario, y ya volví, vengo a darte más ánimo, pueden superar las pruebas. Entonces nos recuerda que nosotros bendigamos nuestras pruebas, pues nuestras pruebas nos ayudan a ser felices. Y cuando bendecimos nuestras pruebas vamos a encontrar esa felicidad en todos los momentos de la vida. Obviamente, las pruebas nos van a apuntar hacia la autoiluminación. Como ya para finalizar, hay un capítulo que muy bonito en el libro Mies de Amor, donde el título se llama En las pruebas dolorosas. Está en la página 129 para quienes tengan el libro. Esa es la primera parte. El resto de cosas son bien interesantes leerlas, una invitación. De ahí la autora espiritual, la misma autora Juana Angelis dice, aguardas la felicidad que parece demorarse, me falta una coma, ansías la tranquilidad integral, deseas la armonía en torno a tus pasos, suspiras inútilmente por la comprensión fraterna, ruegas ansiosamente el socorro en la tarea. Entre tanto, por más dura que sea la prueba, espera, por más áspera que sea la prueba eh, o la lucha, espera con una fe robusta. Eso es interesante porque empezamos a robustecer la fe a través de lo que sigue ahora, o sea, de lo que sigue el otro sábado, en los capítulos que siguen, que ya nos empiezan a hablar de autoiluminación. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.